Buenas noches, soy Victoria Zambrano. El día de hoy vamos a hacer una breve exposición acerca del manejo hospitalario del paciente pediátrico desnutrido severo. Tenemos que como concepto un paciente desnutrido severo va a ser quien se encuentre por debajo de 3 desviaciones estándar del punto Z y que tenga signos clínicos como emaciación y también en muchos casos pues también que tenga alteraciones en sus constantes vitales. Esto ya sería un paciente en estado de choque. Y también podríamos hablar en los que haya también deficiencia de apetito. Tenemos que el manejo hospitalario del paciente nutrido pediátrico va a estar constituido por 10 pasos, que son que se dividen en fases de estabilización y en fase de rehabilitación. Los puntos 1, 2 y 3 son los pasos de estabilización en los cuales vamos a encontrar el manejo de hipolisemia, de la hipotermia, el manejo de la deshidratación. Ya a partir de la etapa de rehabilitación, nosotros vamos a mantener un control metabólico, trabajando acerca de los electrolitos, de los micronutrientes, manejo sobre las infecciones, valorar la alimentación del paciente, llegando a una alimentación prudente, valorar el crecimiento del paciente, observar que se esté recuperando. La estimulación sensorial es muy importante, ya que estos son pacientes que tienen alteraciones lúdicas, alteraciones psicosociales y a veces con mucha frecuencia pacientes en estas situaciones pues tienen hábitos sociales de riesgo, ¿no? Y también en lo posterior pues la preparación para el seguimiento en el control pues en consulta externa con el profesional capacitado. Se recomienda en la fase aguda, en la parte severa de la alimentación de este paciente, de la parte de su estabilización, indicar con la fórmula láctea terapéutica para el paciente desnutrido, que es la fórmula F100. Eso se va a indicar pues que se vaya a hacer un plan en el que se vaya aumentando gradualmente el volumen y la cantidad de alimento, haciendo que las frecuencias sean pues mucho más pequeñas. Entonces tenemos que en los días 1 y 2 regularmente nuestro paciente va a comer cada 11 horas. Por lo general se recomienda que coma un valor de 11 ml por kilo en cada toma, llegando al total de, en estos primeros 2 días, de 130 ml por kilo por día. De así va progresando a un ritmo de 3 cada 4 horas hasta que ya más o menos a los 7 días a la semana va a alcanzar un ritmo de cada 4 horas, pero 22 ml por kilo en cada toma y haciendo un total igualmente que se ha mantenido en todos estos días de 100 ml por kilo por día. Es muy importante en esta etapa controlar y tener un registro bastante importante de las cantidades servidas, de cuánto ingirió el paciente, cuánto rechazó o cuánto vomitó, cuántas veces vomitó, la presencia de las heces, la característica de las heces y cuántas de estas fueron acuosas de diarrea y pues un control estricto del peso diario. De aquí, por ejemplo, ya una vez pasado pues estas etapas que son bastante importantes, como podemos decir, es importante recordar que la hidratación del paciente se hará con solución salina destrozada al 5%, con lactato de Ringer al 5%, por lo general a una razón de 10 ml por kilo por hora. Si no vemos mejoría, pues esto se vuelve a repetir. Es importante una monitorización continua del paciente y no hacer exploraciones físicas que sean un poco agresivas para el niño. A veces los niños pues tienen fotofobia, no tratar de abrir los ojos o tienen calambres por sus propios trastornos hidroelectrolíticos. Entonces no forzar posturas que pudieran ser incómodas o dolorosas para ellos. En cuanto a la hipolisemia pues se va a tratar a razón de 10 ml por kilo en cuanto a los valores que tenga el paciente, ¿verdad? Con un bolo directo, rápido, endovenoso en una vía periférica de calibre grande. La hipotermia, pues la hipotermia la manejamos conforme sea adecuado, pues con sábanas, con ropa que lo puedan abrigar un poco más,
La hidratación, como lo hemos mencionado hace poco, el manejo de electrolitos, esto va a ir de la mano con los laboratorios y esto pues va a ser recuperado dependiendo después del grado de alteración metabólica que tenga, hidroelectrolítica, sea que sea de sodio, potasio, cloro, fósforo, y se hará con las fórmulas que se tenga que utilizar dependiendo de su hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia del caso, ¿no? Las infecciones, es importante que un paciente que aún no mejora su situación, ya es importante ya incluir en su manejo pues también antibióticos, algunas veces pues también antiparasitarios. Los micronutrientes pues estos van a entrar como ya dijimos en su parte de rehabilitación en realidad. La parte de rehabilitación pues abarca a partir de la segunda semana hasta la sexta semana. Estamos hablando de un proceso bastante largo y pues se brindará pues los micronutrientes que el paciente necesita para un crecimiento pues y recuperación aceptable. Tenemos pues que el volumen de alimentación fue el que hace poco ya mencionamos y lo que tenemos que controlar y registrar. De aquí tenemos que vamos a conversar brevemente acerca del manejo del choque y de la anemia severa. En cuanto al manejo del choque de anemia severa, tenemos que es muy importante pues administrar oxígeno, ver si nuestro paciente tiene sed de aire, si es que está con una dificultad respiratoria leve moderada, pues y dar el soporte que esté ameritando, ¿no? Administrar glucosa, como ya indicamos, a un valor de 5 o 4 ml por kilo endovenoso. Administrar, hacer el manejo del choque, ¿no? El manejo del choque, pues más o menos, pues lo llevamos hasta 60 ml o desde 60 ml por kilo en el tiempo que sea prudencial hasta ya recuperar a nuestro paciente. Aquí tenemos que, se nos sugiere en la guía, administrar 15 ml por kilo de IV durante una hora, utilizando lactato de Ringer o dextrosa al 5%, o solución salina a la mitad de la concentración normal con dextrosa, o solución de Darrow, ¿no? Pero esto pues depende mucho de la condición del paciente. Si es realmente un paciente en choque, pues se dará manejo igual que en otros pacientes con un choque hipovolémico. De aquí también pues va a ser muy importante, como dijimos en los otros casos, pues la monitorización continua cada 10 minutos o persistente, ¿no? Con un monitor fijo y ver cómo está manejándose la hemodinamia de nuestro paciente, ¿no? Y por supuesto, en este paciente vamos a tener que administrar antibióticos porque nunca en estos pacientes que llegan en choque podemos descartar la coexistencia de un choque séptico. Si el niño no mejora tras la primera hora de tratamiento, tenemos que considerar el caso de que nuestro paciente requiera transfusión de glóbulos rojos concentrados. En muchos casos, tomando muestra de una sangre periférica, podemos tener datos de hemoconcentración y darnos la impresión de que nuestro paciente no tiene anemia, por lo cual tenemos que en este caso guiarnos un poco más por la clínica de nuestro paciente que por los resultados laboratorios que podamos tener, ¿no? Entonces, seguimos, pues, si no mejora nuestro paciente, vamos a seguir manejando líquidos hasta que tengamos una estabilidad hemodinámica. Ya pasado 60 ml por kilo, se considerará tener un flujo de mantenimiento, ¿no? De 4 ml por kilo por hora. Hasta este momento, pues estamos esperando la sangre. Es muy importante que la sangre en estos pacientes no sea transfundida de manera rápida, que se transfunda en un tiempo no menor de 3 horas y que se lo haga en alícuotas de 10 ml por kilo, ¿no? Y ya una vez el paciente pues esté recuperado con signos vitales un poco estables, ya cuando haya pasado esta etapa, podemos considerar la alimentación, pero ahora con la fórmula F75, ¿no? La sangre que vamos a administrar va a ser sangre entera durante el tiempo que ya habíamos mencionado. Se recomienda siempre que sea sangre fresca. En muchos casos, y dependiendo de la condición de nuestro paciente, se puede considerar también el uso de diurético durante el tiempo de la transfusión sanguínea para no sobrehidratar y sobre todo evitar que produzcamos
un edema agudo de pulmón, ¿no? Es importante, como ya hemos dicho, no administrar más de 10 ml por kilo de sangre a nuestro paciente, sobre todo si este es un malnutrido grave que vaya a presentar signos de insuficiencia cardíaca. En estos niños incluso se sugiere que se transfunda en menor cantidad, más o menos de 5 a 7 ml por kilo. Y también pues en el tiempo de 3 horas, ¿no? Siempre evitar unas transfusiones rápidas. Pacientes con otras afecciones. Ahora, como decía, pacientes con otras afecciones como deficiencia de vitamina A. Esto de aquí pues tenemos que aportar vitamina A aproximadamente entre 100.000 unidades internacionales en los niños mayores de 6 meses. En los niños menores de 6 meses van a ser pues la mitad, 50.000. Son por lo general por 3 días, al día 1, el día 2 y el día 12 damos esto. También esto, como habíamos mencionado en un momento, los chicos que tienen fotofobia o algún dato de esto, pues, o ulceración corneal, podemos estar en ellos sospechando deficiencia de vitamina A. Parasitosis es muy frecuente en estos niños, mayor frecuencia yardiasis. En estos chicos, pues, se puede dar mebendazol, ¿no? La dosis adecuada por la edad. Dermatosis, tenemos que son pacientes que tienen situaciones de descamación, piel seca, parte de su propia deshidratación. Entonces, pues también parte de su manejo pues será de hidratación, agregar zinc al momento de rehabilitación del paciente, agregar zinc y mejorar pues los micronutrientes, ¿no? La diarrea persistente puede ser en muchos casos propias de parasitosis, infecciones agregadas, o daño de su propia estructura intestinal, de su flora intestinal, y también puede estar asociada en algunos casos, no con mucha frecuencia, a intolerancias a la lactosa, ¿verdad? También no hay que descartar la coexistencia de pacientes con VIH que puedan presentar estos datos de diarreas crónicas. Tuberculosis muy frecuente, pacientes con hábitos sociales de riesgo, pacientes que no han recibido vacunación, con esquemas vacunales incompletos, pues eh, no se descarta esto de su riesgo. Pues bueno, esto es lo que en este momento he podido yo compartir acerca de la lectura. Realmente esta exposición se basó principalmente en las guías, en las directrices de la OMS para el manejo del paciente pediátrico desnutrido hospitalizado, ¿no? Realmente los puntos que me gustan y que llaman la atención y que son los que debemos practicar son los 10 pasos del manejo del paciente desnutrido con las 2 fases. Eso yo diría que es lo que más que todo sintetiza el manejo global de todo lo que tenemos que hacer con un paciente desnutrido que tiene que ser hospitalizado, ¿verdad? Entonces, manejando estos 10 puntos, entendiéndolos, pues ya en lo posterior pues podemos manejar a un paciente, ¿no? Tal vez así brevemente, suena muy escueto todo lo que yo he expuesto, pero los 10 pasos y las 2 fases realmente son como que las partes más importantes del manejo del paciente desnutrido severo pediátrico. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido pues de su agrado.